Evangelio de hoy domingo, 17 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 17 de septiembre celebramos a San Roberto Belarmino. Lectura del libro de Sirácides, capítulo 27, versículo 30, al capítulo 28, versículo 9. Cosas abominables son el rencor y la cólera, sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merece nuestras culpas y nos paga según nuestros pecados. El Señor
aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, ¿cómo estás en esta bendición que es tener este nuevo día, este domingo, día del Señor, día de fiesta, día de resurrección, día de celebrar la resurrección de Cristo? ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Pues viviendo la misa, yendo a misa, llegando temprano, disponernos a la misa, viviéndola en familia, ir con toda la familia, llegar temprano y abrir el corazón, abrir los oídos y hacer que el Señor verdaderamente venga a nuestro corazón y nosotros ir a su presencia.
ir y encontrarnos con Él en la Eucaristía. Por supuesto, comulgar y mantenernos en esa gracia, en esa presencia, en esa comunión. Eso es lo que el Señor nos invita a vivir en este día, como miembros de esta familia celestial a la que pertenecemos. Recordemos que hay un cantito que dice: Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía, soy nueva criatura, no tengo ataduras, soy de la familia celestial. Pues en esta familia celestial a la que pertenecemos hay que vivir y convivir como somos, como lo que realmente somos, miembros de esta familia celestial. Para ello, para profundizar en el Evangelio del día de hoy, invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que Pedro le dijo a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y luego le dijo: el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Le presentaron a un servidor que le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagarle, mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todos sus bienes hasta que saldara la deuda. Aquel siervo se arrojó a sus pies y le suplicaba: perdóname, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció y le perdonó toda la deuda y lo dejó ir en libertad. Apenas salía de la presencia del rey, se encontró un compañero que le debía poco dinero, lo agarró del cuello y casi lo estrangulaba, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero se arrojó a sus pies y le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso y lo mandó a meter a la cárcel hasta que le pagara hasta el último centavo. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, se indignaron y le platicaron al rey lo que había pasado. El rey lo mandó llamar y le dijo: ¿que no te perdoné a ti toda la deuda? ¿Por qué me lo suplicaste? ¿No debiste tener compasión, hacer lo mismo con tu hermano y tener compasión de tu hermano? Y entonces el rey, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que lo echaran en la cárcel y no lo dejaran salir hasta que le pagara hasta el último centavo. Pues lo mismo hará el Padre Celestial con cada uno si cada uno no perdona de corazón a sus hermanos. Vemos pues exactamente el tema del perdón. El perdón, aprender a perdonar. Qué importante es aprender a perdonar. Y cuando lo hayamos aprendido a perdonar, practicarlo. ¿Sí? Y la mejor manera de aprender a perdonar es sentirnos perdonados por Dios. Pero no nos podemos sentir perdonados si no nos sentimos ofensores de Dios, si no reconocemos nuestro pecado, nuestro error o nuestras fallas o nuestras faltas. ¿Cómo vamos a sentir el perdón de Dios? Y para reconocernos pecadores necesitamos la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace reconocer nuestros pecados. Es una gracia de Dios. Entonces necesitamos la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo. Una vez reconocemos el pecado, sabemos que hay que pedir perdón. ¿Y dónde le pedimos perdón a Dios? A través del sacramento de la confesión. Y entonces cuando nos sentimos perdonados por Dios, entonces tendremos la capacidad, la lección aprendida y la practicarla al perdonar a todo aquel que me ofenda. O quien sea lo que me ofenda, pues no, es más, a una vez que no, porque si nos sentimos ofendidos, a lo mejor pues es por eso. Pero cuando ya aceptamos a las personas como son, pues ya las aceptamos y no tomamos en cuenta sus ofensas. Ahora, el perdón, hay varios aspectos del perdón. Una es sentirnos perdonados por Dios. Otra es perdonar a los demás. Otra es perdonarnos a nosotros mismos. Ahí es bien difícil el perdonarnos a nosotros mismos cuando sabemos que por nuestra culpa no logramos algo que queríamos lograr, hicimos algo que no debimos hacer y el rechazo a aquello que hicimos es difícil. Tenemos que aprender también a perdonarnos a nosotros mismos.
Y luego también perdonar los acontecimientos, incluso perdonar a Dios, porque en veces le echamos la culpa a Dios de acontecimientos, de accidentes, de cosas, de desastres naturales, le echamos la culpa a Dios. Y no, Dios no tiene la culpa, pero en todo caso debemos también aprender a perdonar esas situaciones, los acontecimientos naturales, y de esa manera entrar en armonía con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con los acontecimientos naturales, los acontecimientos de la historia. Y de esa manera, pues, nos mantenemos en paz, nos mantenemos feliciando, nos mantenemos en armonía. Y de esa manera manifestamos el amor que Dios pone en nuestros corazones. En el momento que nos perdona, nos deposita la gracia, que es la presencia de Cristo, y la gracia santificante, y entonces pues de ahí viene toda la paz, la armonía, el feliciar con los demás. Hay un verso de un cantito que dice: si realmente queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Si realmente queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Si realmente queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Bueno, pues el perdonar es una manifestación del amor. Dios nos perdona porque nos ama, y nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás por amor, por el amor a Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. La Virgen Santísima te envuelva con su manto, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Sigamos feliciando. Recordemos, hay que compartir este mensaje. Y te preguntaría, ¿cómo le podemos hacer para que esta página, este mensaje, estas homilías lleguen a muchas más personas? Alcancen a tantas personas como sea posible. Sus sugerencias, ahí me las dejas en los comentarios. Nos vemos cuando nos veamos, sigamos feliciando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.